parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús, mensaje número 13. Y ya dejamos a Mateo, el Evangelio de Mateo. Vimos ahí, alcanzamos a hacer como unas 14 parábolas. Vamos a ver cuántas encontramos, o por lo menos cuántas voy a compartir en Lucas, y creo que en Juan hay una por ahí que quiero tocar. Y obviamente al venir a Juan, pues nos encontramos con la primera parábola que está en el capítulo, Lucas, que está en el capítulo 10 de Lucas, y es el buen samaritano. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 25. Esta parábola se llama el buen samaritano, solamente relatada en Lucas. La gran pregunta es, ¿quién es el buen samaritano? No sé si usted ya tiene la respuesta. ¿Quién es el buen samaritano? Vamos a leer, hermanos, Lucas 10, 25 hasta el 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. No sé si usted entendió. Ve y haz tú lo mismo. Dicen los eruditos que esta es la segunda parábola más conocida por la iglesia. La primera es el hijo pródigo, y la segunda se cree que es esta, la del buen samaritano. Ahora la gran pregunta es: ¿quién es este buen samaritano? Hay diferentes interpretaciones en toda la historia del cristianismo. La gran mayoría de las personas han dicho que el buen samaritano es el cristiano, es el creyente, y de ahí ha salido una cantidad de conferencias acerca de tener una muy buena moralidad o un buen servicio, o sobre todo la ayuda social. Se apoya mucho esto de la ayuda social porque Jesucristo lo que nos quiso enseñar con el buen samaritano es cómo ayudar a las personas en necesidad. Por eso usted conoce fundaciones el buen samaritano, iglesias el buen samaritano, todo tipo de ayudas llamadas el buen samaritano, o el dicho popular: ese es un buen samaritano, porque usted ve que le ayudó a alguien que estaba en necesidad. Y es la enseñanza que por lo general se saca. Otros han dicho que el buen samaritano es el Señor Jesucristo, y obviamente creo que fue Jerónimo el que dio una interpretación en el siglo II. Y de ahí para acá, muchos cristianos han dicho que el buen samaritano es el Señor Jesucristo. Ahora permítame, yo le digo más o menos cómo lo interpretan. Vamos al versículo 25. El versículo 30, perdón. Más o menos los que creen que el buen samaritano es Jesucristo le dan esta interpretación. Vamos a leer rapidito. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Quién es ese hombre? La humanidad. Porque Jerusalén replica a Sion, el cielo, y Jericó representa la ciudad de maldad.
Entonces, cuando el hombre iba en depravación, no iba hacia Jericó. Y cayó en manos de ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? El diablo y los demonios. Esa es la interpretación que le dan. Luego dicen, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. ¿Quién es sacerdote y levita? La religión. La religión que no puede hacer nada por el hombre que ha sido atacado por el diablo. Más o menos es la interpretación que le han dado. Pero un samaritano, ¿quién es el samaritano? Pues Jesucristo. ¿Y por qué? Escuche que yo estoy diciendo que esta es una interpretación, no estoy diciendo que eso sea. Pero un samaritano, ¿quién es Jesucristo? ¿Por qué? Porque dice que ese samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, como Dios tiene misericordia. Y luego dice, y acercándose vendó sus heridas, es lo que hace Jesús con el herido, echándoles aceite. El aceite tipifica al Espíritu Santo, y le echó vino, el vino es el gozo de la salvación, poniéndole en su cabalgadura, él es el camino, lo llevó al mesón, el mesón es la iglesia, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios al cuidado del Señor, los dio al mesonero, el mesonero es el pastor, y le dijo, cuídemelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El Señor cuando venga en su segunda venida, entonces le va a pagar al pastor por haber cuidado a la iglesia. Ahora yo no sé si usted está de acuerdo con esa interpretación. Entonces, yo tengo 3 puntos en esta noche para poder comprender, y vamos a mirar el contexto para poder entender al final quién es el buen samaritano. De entrada quiero decir lo siguiente, hermanos. Yo voy a dar un rotundo no a que en este acontecimiento y esta parábola el buen samaritano no es el cristiano. La Biblia sí habla y sí dice que nosotros tenemos que hacer ayuda social y que tenemos que ayudar al prójimo. De hecho, la misma palabra nos lo enseña en toda la Escritura. Pero este buen samaritano, esta parábola no tiene nada que ver con eso. Y me atrevo a decir desde ya que tampoco es Jesucristo. La Biblia sí habla de que Jesucristo actúa como ese buen samaritano, teniendo misericordia, obviamente, y dándonos la gracia. Pero esta parábola no habla de que Jesús es el buen samaritano tampoco. Entonces, ¿quién es? Al final le digo. Bueno, ahora sí, como yo le digo bien, en esta parábola a mí siempre me gusta ponerle el título, es decir, el título es la verdad central de lo que enseña esta parábola. La verdad central es la siguiente: la imposibilidad de obtener la vida eterna por medio de la ley. Esa es la enseñanza de esta parábola. La enseñanza de esta parábola es la imposibilidad de obtener la vida eterna por medio de la ley. Es decir, esta parábola nos habla de la salvación. Esta parábola no nos habla de una conducta cristiana, ni tampoco nos habla en sí de Jesucristo, sino que nos habla de la imposibilidad de un hombre para obtener la salvación. Otra vez, el buen samaritano, para que no se me asuste, puede tipificar a Jesucristo, pero mejor lo respaldo con otros textos y no con este. Esa es la ventaja que tenemos nosotros de poder enseñar expositivamente la palabra de Dios, mirando todo el contexto para evitar errores. Entonces, lo primero que vamos a ver es que hay un diálogo sobre la ley, y así comienza. Antes del Señor dar la parábola, de hecho la parábola del buen samaritano es una respuesta a un diálogo o una enseñanza que el Señor le quiere dar, a un diálogo que Él trae con un intérprete de la ley. Versículo 25, vamos a mirar, dice: y he aquí un intérprete de la ley. ¿Quién es un intérprete de la ley? Una persona, se cree que pudiera ser un sacerdote, un mismo levita, el que está ahí puede ser, cualquiera puede caber ahí, pero es un experto en la ley, es decir, una persona que conocía la ley cabalmente, la conocía muy bien, se llama el experto, intérprete de la ley. Dice que se levantó y dijo para probarle. Ahora, esa palabra para probarle ya nos da a entender que este intérprete de la ley no es sincero. Cuando él le hace la pregunta a Jesús, no lo hace sinceramente. Él no quiere saber acerca de la vida eterna porque quiere obtenerla.
Él lo que quiere es probar a Jesús, Él lo que quiere es tentar a Jesús, Él lo que quiere es ponerle una cáscara a Jesús para que caiga. Esa es la intención, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso Jesús le contesta con la parábola. Dice que Él quería probarle, y entonces al probarle le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y hay dos cosas muy fundamentales. Él dice, en primer lugar, ¿qué hago yo para heredar la vida eterna? Es decir, ¿puede el hombre hacer algo para heredar la vida eterna? ¿Puede el hombre hacer algo para salvarse? Note lo que él está diciendo: ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Ahora, cuando él dice la vida eterna, obviamente ya nos muestra algo, y es lo siguiente: en toda la historia de la humanidad, el hombre siempre ha querido saber sobre el más allá. El hombre siempre ha querido saber qué hay después de la muerte. Y usted conoce muchas historias, obviamente. Entonces, este intérprete de la ley tiene toda la religión judía. Él es un fariseo prácticamente. Pero su religión no le satisfacía. Él tenía un inconformismo porque él, así se cierta, no sabía cómo heredar la vida eterna. No sabía cómo obtener la vida eterna. Aunque él habla de heredar, pareciera, y otra vez el énfasis está en el hombre. ¿Qué tengo que hacer yo desde este lado para ir allá? Siempre las personas así. Hay que tener en cuenta eso. Viene para probarle, es un experto en la ley, por eso el Señor le habla de la ley. Viene para probarle, el Señor, listo, vamos a ver cómo es entonces. Y fuera de eso le hace una pregunta que cree que en él está la respuesta. ¿Qué yo puedo hacer para tener la salvación, pudiéramos decirlo? Lo interesante es que hay una historia paralela, y está en Lucas 18, vamos a ver un momentico, que es el joven rico. Lucas 18, y permítame, le leo hasta el 23, muy parecido, es lo mismo. Dice que un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo mismo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Le dice Jesús: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vaya vanidoso. Jesús, oyéndolo esto, le dijo: bueno, aún te falta una cosa. Si es cierto que ha guardado todo esto, te falta algo. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Y qué pasó? Se fue. Es lo mismo. Tenemos entonces a este personaje, intérprete de la ley, otra vez fácilmente era un fariseo. Interroga a Jesús con la pregunta: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Pero recuerde, para probarle. Él no estaba interesado para nada en la respuesta de Jesús. Él quería era buscar la caída de Jesús. Después de esto, el versículo 26 nos dice: y él le dijo, el Señor le contesta de esta manera: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Usted me está diciendo que quiere hacer. Usted es un intérprete de la ley, ¿sí o no? Conoce muy bien la ley. Me está preguntando que qué debe hacer. Bueno, entonces yo lo voy a remontar a la ley. Ustedes saben cómo la conoce, entonces le pregunto: ¿cómo está escrito en la ley? ¿No? ¿Cómo está escrito en la ley? La pregunta que usted me está haciendo. ¿Cómo lees? ¿O cómo la entiende? ¿O cómo la interpreta? Ve la pregunta. ¿Cómo está escrito, pero cómo la interpreta? Es decir, ¿cómo la lee? Y miren lo que él le responde. Y él respondiendo dijo: bueno, ¿qué está escrito en la ley? En la ley está, y otra vez se remonta a lo que Jesús ya había hablado, porque parece ser que esto era un resumen que tenían de la ley. Entonces dice: bueno, está escrito así: amarás al Señor tu Dios, pero con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a sí mismo. Así está escrito. Así es que yo la entiendo. Es decir, yo entiendo que para entrar a la vida eterna, y según la ley, yo debo cumplir las dos tablas. Ahí están las dos tablas de la ley. El resumen de la ley son las dos tablas, por eso están las dos tablas. Amarás al Señor tu Dios es guardar los primeros 4 mandamientos. Ese es el amor a Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo es la segunda tabla, los otros 6 mandamientos. Ahí se resume. Y recuerde que dice: amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, Dios nunca ordenó que nos amáramos
Lo que Él ordenó es que amemos a Dios y amemos al prójimo, porque nosotros ya nos amamos demasiado. Esa es la idea. ¿Cómo yo debo amar a mi prójimo? Como me amo a mí mismo. ¿Qué dice la ley? Ame a Dios y ame a tu prójimo. Pero el problema es que para amar al prójimo debo hacerlo como yo me amo. Y si yo amo a mi prójimo como yo me hago, es decir, yo voy a hacer con el prójimo lo que yo haría conmigo. Y entonces, si yo hago eso, guardo la tabla, ya tengo la entrada al cielo, tengo la vida eterna. ¿Cómo lees? Bueno, así está escrito, así le contesta. Y le dijo, bien ha respondido. Está bien, le dice el Señor, eso es. Haz esto y vivirás. Si una cosa es responder, y otra cosa es hacer, y otra cosa es vivir, es decir, ¿ha respondido bien? Pero la pregunta que le hace Jesús ahora es, ¿lo haces bien? ¿Conoces bien la ley? ¿Sabes qué es lo que debe hacer para heredar la vida eterna? Hermano, si alguien cumple ese mandato de amar a Dios y de amar al prójimo como se ama a sí mismo, derechito entra al cielo. Porque cumple la ley, y cumplir la ley perfecta es entrar al cielo. Cuando el Señor le dice, haz esto y vivirás, es porque el Señor sabía, como ya por la Escritura lo sabemos nosotros, que no hay uno que pueda hacerlo. Ese es el punto. Entonces, en el versículo 29 dice, pero él, el Señor le dice, ve y haz esto y vivirás. Él pudo quedarse ahí, se pudo haber ido. Pero como él venía para probarle, recuerde eso, como él venía para probarle, el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Se metió en problemas. Ahora le voy a decir por qué le hizo esa pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Porque ellos habían malinterpretado la Escritura. Tenían un problema. Y de pronto usted puede ir después a Mateo 5, 43, 48, donde el Señor dice, sabéis que os habéis oído en cuanto a la ley, que debe amar a vuestros amigos, pero aborrecer a vuestros enemigos. Sí lo ha hecho hacer la ley, pero en un contexto, y ellos lo habían tomado en otro contexto. Y el contexto era este. ¿A quiénes debo yo amar? A mis amigos. ¿Quiénes son mis amigos? Mi nación, los judíos. ¿Quiénes son mis enemigos? Los gentiles, a ellos no debo amarles. Pero también ellos tenían unos enemigos allí que no querían para nada, como los publicanos, las prostitutas con los cuales Jesús andaba, y los samaritanos. Creo que en el 700, no recuerdo ahora. Cuando el reino, recuerda que Israel se dividió en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. 2 tribus para el sur, 10 para el norte. El primer reino que cayó fue el del norte. Fueron llevados por esclavos por los asirios. Y entonces, cuando fueron llevados, los asirios dejaron unas personas ahí en esa parte de Samaria. Todo eso era Israel, obviamente. En esa parte del norte dejaron unas personas, se llevaron a los reyes, a los principales. Ahora, ¿qué pasó? Como ellos se fueron a la cautividad, ellos no volvieron. Pero los judíos que quedaron ahí en esa parte de Samaria, los babilonios mandaron personas de diferentes pueblos paganos, y ellos vinieron aquí, y entonces los hombres se casaron con las israelitas, y los israelitas se casaron con las mujeres paganas, de donde salió una raza mixta. Por eso cuando Judá, la tribu del sur, caen en cautividad, y ellos sí regresan, Dios les permite que regresen a reconstruir el templo y a Jerusalén otra vez, usted sabe que los samaritanos son los que se oponen, y a partir de ahí tienen una guerra y una enemistad, y los samaritanos hacen un templo, y los samaritanos, luego los judíos, como en el 100 antes de Cristo, los judíos vienen y acaban con el templo, lo destruyen. Han hecho una guerra entre los israelitas, los judíos, y los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles, pueblo pagano. Por lo menos no los querían. Y había una enemistad tremenda. Por eso usted sabe que Jesús se acerca al pozo, viene la mujer samaritana y ella dice, ¿cómo así? Usted es judío, yo soy samaritano, eso no se ve. Que hable un samaritano y un judío no se ve. Ahora usted entiende por qué.
precisamente Jesús, a este intérprete de la ley, que es un judío, le va a plantear la parábola y precisamente le va a meter un samaritano. O sea, el Señor es tremendo, el Señor sabía cómo cogerlo y cómo pescarlo en su misma trampa. Ahora, obviamente acá, que cuando el Señor le dice, si hace esto y vivirá, pero si entiende bien, ¿qué era lo que Él quería que llegara a entender? ¿Entiende bien la ley usted? ¿Sabe lo que estás leyendo? Y Él dice que sí. Entonces dice, bueno, haz esto y vivirá. Pero ¿a dónde era que quería que el Señor llegara? Y me ir adelantando un poco. Quiero que miremos un momentico. Quería que llegara al nivel del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Vamos a ir ahí un momentico. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Note el apóstol Pablo, ¿qué dice en cuanto a la ley? Porque este personaje era muy parecido. Dice Pablo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, mi hermano, la Biblia habla de que quien pudiera cumplir la ley pudiera entrar a la vida eterna. Por eso dice él, en cuanto a la ley, Pablo se creía irreprensible. Pero ahora miremos el versículo 9 del mismo Filipenses 3, 9. Y dice Pablo, después de tener todo por basura, yo quiero ser hallado en Él, es decir, en Cristo. Y luego dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Es decir, hay una justicia, hay una manera de ser justificados, es por la ley. Pablo dice, yo no quiero tener mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, hay dos maneras de ser justificados. Pablo lo habla una y otra vez. Uno puede ser justificado guardando la ley perfectamente. Pablo creía que la había guardado, por eso dice en cuanto a la ley, irreprensible. El intérprete de la ley creía que él guardaba la ley. El joven rico creía que guardaba la ley. Por eso, ¿qué más me falta? Le dice, todo lo he guardado. Le dice el joven rico, Señor, todo lo he guardado. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta, vende lo que tienes. No. Y este dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo lees? No, yo leo así. Bueno, si eso es lo que tú crees, hazlo. Porque eso es lo que la Biblia dice, exactamente. Si tú puedes guardar la ley, si tú puedes amar a Dios con todo tu corazón, realmente guardando perfectamente la primera tabla, y puedes amar al prójimo guardando la segunda tabla, listo. Con eso tienes la entrada a la vida. Pero como me preguntaste quién es mi prójimo, y lo hace para justificarse, ¿y por qué le pregunta quién es mi prójimo? Porque él dijo, aquí lo cojo. Porque mi prójimo son los que piensan como yo. Es más, lo habían reducido tanto que ellos llegaron a decir que el prójimo solamente eran los fariseos. La rosca, él es mi prójimo. Los que no piensan como nosotros son enemigos, así de que la Biblia me autoriza a rechazarlos, a odiarlos, aunque Jesús dice, no, así no es, dice, hay que amar a los enemigos, hay que hacerle bien a los enemigos, dice. Este intérprete entonces no pudo ver la incapacidad, no pudo ver el fracaso. O sea, cuando él llega hasta ahí, el Señor le dice, bien ha respondido, haz esto y vivirá. Lo que el Señor esperaba era que él llegara a reconocer, como el apóstol Pablo reconoció, que llegase a la comprensión de cuál es el propósito de la ley. Y entonces yo quiero que vayamos por lo menos a dos textos. En Gálatas 3:19 vamos a mirar cuál es el propósito de la ley. Él hasta ahí no había entendido, como lamentablemente muchos hoy no entienden, cuál es el propósito de la ley, y por eso procuran guardarla para salvación, para salvarse. Pero en Gálatas capítulo 3 verso 19, déjeme, yo le leo hasta el 24, dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Pablo dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente. Es decir, la ley Dios la puso por causa de las transgresiones, por causa del pecado de las personas. Dios puso la ley, ¿hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. La simiente es Cristo, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, pues si la ley dada pudiera dar vida o vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora, yo pregunto, ¿la ley pudiera dar vida? Sí, pero no puede por el hombre, no por la ley, por el hombre que no la puede cumplir. Si alguien la puede cumplir, esa ley daría vida. Por eso él pregunta ahora, en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, ¿por qué nadie puede ser justificado por la ley? Porque no la puede guardar, pero la ley tiene el poder de justificar si alguien la cumple. Luego dice el 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, y mire, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era que el hombre pudiera verse tan miserable, tan pecador, que entonces él tenía que esperar la promesa del Mesías, y cuando él viniera iba a recibir la fe que le iba a llevar a confiar en el que lo podía justificar, que es el Mesías, no en la ley, porque ellos no podían cumplirla. Pero mire, estos fariseos todavía, aún el mismo Jesús, decían que ellos podían cumplirla. Romanos 3:20 también nos ayuda a mirar el propósito de la ley. Hay muchos textos, pero por lo menos estos dos son suficientes. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, cuando las personas vienen y se enfrentan a los 10 mandamientos y tratan de cumplirlos, se dan cuenta que no son capaces. Nos damos cuenta que fallamos en cada uno de ellos, y entonces nos hace gritar. Y entonces, si esa es la ley que me puede dar la vida eterna y yo no puedo, entonces ¿qué hago? Para eso vino Cristo. La ley, cuando yo veo, me resalta en mí el pecado, y lo que hace resaltar el pecado, mi incapacidad, entonces ella es mi ayo, mi maestro, mi tutor, que me va a llevar a Cristo, a confiar en Cristo. Ese es el propósito de la ley. La ley era para mostrar el pecado, pero qué interesante que este intérprete de la ley no lo había visto así. Estaba tan cegado, tan ciego, que él no veía pecado en su vida. Y entonces, volviendo, tira la pregunta, versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y eso me lleva al segundo punto. Ese es el diálogo que tenían. Ahora el segundo punto sería ejemplo de un samaritano que fue movido a misericordia. Y lo pongo así porque yo quiero ir contestando la pregunta, ¿quién es el samaritano? Ejemplo de un samaritano, parábola de un samaritano que fue movido a misericordia. Un samaritano. ¿Quién es el samaritano de la parábola? Ya lo dije, un samaritano. No es ni Cristo ni el creyente, es un samaritano. Vamos con ese samaritano. Dice el versículo 30, recuerde otra vez, este viene para probarle, este cree que tiene la capacidad de salvarse a sí mismo guardando la ley. Jesús le dice, ¿cómo lees? ¿Cómo la entiendes? Yo la entiendo, pues que yo puedo hacerlo. Entonces vaya, y si cree que puede hacerlo, vaya. ¿Sabe qué esperaba Jesús cuando Jesús le dice, ¿veías tú lo mismo? Eso es después. Sí, haz esto y vivirás, muy parecido. Haz esto y vivirás. ¿Sabe qué Jesús esperaba? Que él dijera, pero Señor, es que la verdad, yo no he guardado los 10 mandamientos así, yo no los he guardado, pero él, yo los he guardado, Señor. Tengo una pequeña preguntita. Yo sé que es amar a Dios, lo he amado, claro. Sé que es amarme a mí mismo y sé que es amar al prójimo, pero una preguntita nomás, ¿quién es mi prójimo? Eso es lo que quiero saber nomás. Yo soy experto en guardar la ley, pero defíname quién es mi prójimo, porque de pronto tú crees una cosa y yo creo otra. El Señor le contesta, verso 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre, y tenía nombre,
descendía de Jerusalén a Jericó. Claro, Jericó está en una montaña, más o menos se cree que a 900 metros bajo más nivel del mar. Jericó está a 300 metros sobre el nivel del mar. Dicen que hay más o menos 27 kilómetros, no en mula, a pie, y que el camino era bien así. Bueno, bien áspero el camino, y era el camino más peligroso, porque lo usaban los ladrones, los salteadores, para atracar a las personas que pasaban por ahí. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que para ir de Jerusalén a Jericó, hermanos, tenían que pasar por Samaria. Para ir de Jerusalén a Jericó tenían que pasar por Samaria. Pero los judíos, por no pasar por Samaria, daban el camino más largo, que era ese camino que el Señor le habla ahora. 27 kilómetros, es decir, daban una vuelta y no importaba si se exponían a los ladrones y todo, con tal de no pasar por Samaria. Por eso Jesús les dice, bueno, ojo que es una parábola. Hay quienes creen que pudo ser una realidad, que Jesús vio eso, que lo vivieron, puede ser. Pero es una parábola. Entonces Jesús dice que es una parábola, dijimos desde el comienzo, en la introducción, una parábola nos enseña una verdad. Hermano, yo cometí ese error tiempo atrás y yo ya no lo hago. Me voy a sacarle pelo a que esto significa esto, es... ¡No! Esta parábola nos enseña una sola verdad y ya. Entonces, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, era obvio, por ese camino, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron y dejándolo medio muerto. Cuando yo leía esto yo decía, uy, hoy también es lo mismo. Bueno, desde entonces era lo mismo, porque para robarlo a uno, hermano, lo dejan así también. Bueno, se creen que eran varias personas y muy posible él puso resistencia, se cree que él iba en su mula y se la quitaron. Bueno, ya dejemos eso, pero eso no, los detalles no importan. Dice que aconteció que descendió un sacerdote. Ahora, ¿por qué el Señor pone un sacerdote? Porque el sacerdote conocía muy bien la ley. Y el Señor había dicho en Amós, yo no quiero sacrificio, quiero es misericordia. La misericordia superaba a los sacrificios, el ayudar al prójimo es mejor que holocaustos, el hacer el bien. Y la ley hablaba mucho de ayudar, es decir, el sacerdote lo sabía. Pero miren la actitud de él, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Lo vio, pero no lo vio, pasó de largo. Ahora, note, porque hay algunos comentaristas que dicen, no, es que él pensó que estaba muerto y el sacerdote no se puede acercar a un muerto porque se contamina para ir al templo. Ojo, mire lo que el Señor está diciendo. El sacerdote vivía ¿dónde? Posiblemente vivía en Jericó, y él descendía de Jerusalén a Jericó, es decir, él ya había oficiado. Y cuando uno ve, en esa época habían órdenes, así que no me va a decir que los sacerdotes todos los días tenían que estar en el templo, no, a veces demoraban hasta meses. Entonces se cree que él ofició y bajó, así de que si hubiera sido muerto, ningún problema, se contamina y toca al muerto, pero ya después se descontamina, no hay problema, pero bueno, no pensemos en eso. Lo cierto es que él lo vio y se fue. Asimismo un levita, el levita es el ayudante del sacerdote. Dice que llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó lo mismo, o sea, no nos pongamos en detalle que el levita sí podía, pero se acercó un poquito más, pero igual no le importó y salió y se fue. Ahora, Jesús lo que le está mostrando a este hombre es que así conozcan la ley, así conozcan los mandamientos como usted los conoce, una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo. Y que en el momento de aplicarlo, ustedes no lo hacen. Entonces, ustedes no conocen la ley, es decir, ustedes fracasaron en el guardar la ley. Eso es lo que el Señor le está diciendo, el sacerdote, los levitas, y usted que bien, usted fracasó al cumplir la ley. Eso es lo que le está diciendo. Pero, un samaritano, otra vez, ¿por qué el Señor pone un samaritano? Él lo hizo a propósito otra vez para poder enfrentar la arrogancia de esta persona y lo enfrenta con el samaritano. Diferente un samaritano, es decir, un samaritano que nosotros odiamos, que decimos que no son judíos legítimos, que decimos que tienen
interpretan diferente la ley, que tienen otro lugar de adoración, porque recuerden la mujer samaritana, nuestros padres dijeron que es aquí en el pozo de Jacob, no, ustedes dicen que es Jerusalén, no, Jesús dice ni allá ni acá, es en el corazón. 33, pero un samaritano que iba de camino, por ahí también pasó, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ese samaritano se sintió movido a misericordia, es decir, conociendo también la ley, pero un samaritano no es levita, no es sacerdote, es cualquier persona, pero él fue movido a misericordia. No le importó si los ladrones estaban por ahí, quizás esperando que se acercara, no le importó si estaba muerto. Dice que acercándose, obviamente lo vio herido porque dice que vendó sus heridas. Dice que les echó aceite y vino. Es muy importante esto porque el vino, ellos, como eran viajes largos que hacían, ellos llevaban vino y llevaban aceite también para el calor, para refrescarse, llevaban vino porque no había agua por ahí potable, iban caminos de largo, entonces él llevaba todo eso allí en su cabalgadura. Entonces él le da vino. ¿Vinos para qué? Porque estaba infectada las heridas, para desinfectar las heridas, esto es literal. Le echó aceite porque el aceite tiene algún poder curativo, de alguna manera le ayuda a refrescar también. Dice que poniéndole en su cabalgadura, es decir, él lo cogió, lo subió en su caballo, se fueron. Dice que lo llevó al mesón. ¿Qué es el mesón? Yo iba a decir hotelucho, pero digamos mejor como una residencia por ahí, un amoblado. Hermano, no era fácil conseguir por ahí, hostales se llaman hoy día. En el camino no era fácil, él no podía llevarlo hasta Jericó o devolverse a Jerusalén, sino que por ahí en el camino encontró una pequeña residencia, digámoslo así, llamado, como le dicen acá, un mesón, y entonces él lo llevó allá. Dice que cuidó de él toda la noche. Porque miren lo que dice, al otro día, verso 35, al otro día al partir, él se tenía que ir. Hermano, es un hombre de negocios y tiene que seguir el camino. Él va a hacer un negocio y él sigue el camino. Pero entonces dice que al otro día, al partir, dice que sacó 2 denarios. 2 denarios son 2 salarios diarios, es decir, para nosotros 70.000 pesos. El pastor John MacArthur dice que alcanzaba para pagar 2 meses de arriendo. Yo no creo tanto, pero digamos que unos días. Por lo menos unos 2 o 3 días podía pagar. Es decir, él le dice al dueño del hotel, mira, le doy 2 denarios, es decir, le voy a pagar los días que él va a estar acá. Dice que se los dio al mesonero. Aquí el mesonero es el dueño de ese hostal, digámoslo, y le dijo, cuídemelo, note, para eso le estoy pagando. O sea, parece ser que no le pagó solamente los días de alquiler, sino que le pagó las medicinas, cuídemelo. Y luego dice, y no se preocupe en gastar, todo lo que gastes de más, es decir, atiéndalo como rey, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, él va a hacer su viaje, él va a volver, y se va a cerciorar de cómo está esta persona que él dejó allí. Ese es el buen samaritano. Hermano, es una parábola. Y el Señor lo que está tratando de mostrarle a este intérprete de la ley, que creía que se podía salvar por sus propias fuerzas, guardando la ley, lo que Él quiere mostrarle con este buen samaritano, y lo va a mostrar a nosotros, es esto. ¿Quién puede hacer exactamente como ese? Aquí dice buen samaritano, pero recuerde que es el título. Yo no encontré en la lectura el buen samaritano, solamente inclusive encontré fue un hombre de Samaria. Eso es lo que dice. Un samaritano. No dice buen samaritano, dice un samaritano. Pero entonces, ¿quién puede hacer? Lo que el Señor le está diciendo es con esa parábola de este intérprete de la ley. Dígame, ¿usted ha hecho eso? Dígame, ¿un sacerdote lo ha hecho? ¿Un levita lo ha hecho? ¿Cualquier judío lo ha hecho? ¿Alguien en toda la raza humana lo ha hecho? Aún desde esta parábola hasta nuestros días, ¿alguien lo ha hecho? Nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no guardamos la ley. Porque nosotros nos amamos a nosotros mismos y no amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Qué pena decirle eso, pero esa es la gran realidad. Ni siquiera nosotros amamos a Dios como deberíamos amarlo. Nadie de los que estamos acá, absolutamente nadie, no hay una persona, no ha habido una persona, excepto Jesucristo, pero no ha habido un ser humano que guarde la ley, la primera tabla, amando a Dios así.
y mucho menos va a guardar la segunda tabla amando a Dios de esta manera, ayudando a una persona, así como lo vimos ahora. Todo lo ayuda, se saca todo, dice cuídemelo, se queda toda la noche cuidándolo, siendo un perfecto desconocido, porque ¿quién es? Un hombre, se cree que era judío, ni pregunta si es judío y es un samaritano. O sea, el Señor le está gritando con esta parábola: ¿usted cree que guardando la ley vas a tener la vida eterna? Le voy a poner un ejemplo. ¿Hace usted como hizo este hombre? No. Por eso el Señor le pregunta, y la conclusión de la charla, versículo 36 al 37, después de que pasa esto, 36, el Señor dice: ¿quién pues de estos tres? ¿Quién es? Sacerdote, levita, samaritano. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó? Note que el Señor se le va por otro lado. Él dice: ¿quién es mi prójimo? El Señor no le contesta quién es mi prójimo. El Señor lo que le dice es: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién? ¿Quién de estos tres? ¿El levita? O sea, ¿quién de estos tres es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él esperaba que tal vez el Señor le dijera: bueno, el prójimo es tu familia, el prójimo es, bueno, los que están contigo, los fariseos, los hermanos que van a la iglesia, mis familiares, mis conocidos. ¿El enemigo? ¿El enemigo? ¿Quién de estos tres? Note, ahora mire cómo él contesta. Él dijo: el que usó de misericordia con él. ¿Por qué no dijo el samaritano? Porque aún el orgullo y la arrogancia y la enemistad que hay en su corazón depravado no es capaz de decir el samaritano, sino que dice el que usó de misericordia con él, porque ni siquiera podía decir samaritano. O sea, el odio que tenía por esas personas era tal que él no podía ni mencionar. Pues no le quedaba otra, pues el que usó de misericordia con él es el que obró como le hizo bien al prójimo, él es el prójimo del que cayó. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mire, hermanos, la gracia de Dios, es decir, la misericordia de Dios es tal que el Señor vuelve y lo enfrenta y le dice: tú estás diciendo que el samaritano es el que ayudó al que estaba mal. Entonces veía lo mismo. El Señor esperaba, y ahí termina todo, pero el Señor, ¿qué esperaba? Que él dijera: Señor, pero yo no puedo. La ley como dijo Pablo, me mató, y tú con esto me has matado, me has hecho inservible, me has mostrado que definitivamente yo soy una porquería, yo soy lo peor, yo no guardo tus mandamientos, Señor. Entonces, ¿qué hago? Y el Señor, ¿sabe qué esperaba? Que se humillara y él le dijera: por eso estoy aquí, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Usted ha tratado de guardar la ley y ha sido una carga. Venga, yo le doy descanso. Crean en mí, tendrán vida eterna. Cantidad de veces, sobre todo en Juan, está: el que cree en mí tiene vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna la doy yo, no la da la ley. ¿Por qué no la da la ley? Porque nadie la puede cumplir, y aquí le digo que usted no es capaz de cumplir la ley. ¿Ya es quién es el buen samaritano? El buen samaritano, él es. Podemos aplicar en términos secundarios de decir que podemos ser buenos samaritanos. Sí podemos ser buenos samaritanos, pero hay otros textos, otros pasajes en la Biblia. Este no nos sirve para eso. Podemos decir que Jesucristo es el buen samaritano por la manera como actuó y como hizo y todo, sí, pero en esta parábola no.
Porque esta parábola lo que está evidenciando es, y quiere mostrar, como fue mi título, es mostrar la imposibilidad de obtener la vida eterna por medio de la ley. Eso es lo que la parábola del buen samaritano es lo que quiere enseñar. El Señor lo que quiere mostrarle es la imposibilidad de una persona de obtener la vida eterna por medio de la ley o por guardar la ley. Es decir, nadie puede ser justificado o puede tener vida por las obras de la ley, como yo les enseñaba esta semana en el tema que estamos llevando el Evangelio Express, Gálatas 2:16, dice: ya que por las obras de la ley ninguno será justificado. Porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, claramente. Y ser justificado obviamente es para tener vida eterna. Sin embargo, aunque nadie puede ser justificado por las obras de la ley, es decir, nadie puede tener la vida eterna por las obras de la ley, sino que la ley en nosotros nos tiene que llevar a Cristo para ser justificados por la fe en Jesucristo. Sin embargo, la evidencia de que una persona tiene vida eterna, o la evidencia de que una persona ha sido justificada, es que guarda la ley. La ley moral, ¿no? Recuerde siempre que hay 3 leyes. Y por eso cuando usted lee la ley tiene que entender a cuál ley se refiere. ¿Ley civil? ¿Ley ceremonial? No, eso ya... No hay ley civil porque nosotros no somos una etnia, no somos un pueblo. Somos un pueblo espiritual, la iglesia, pero espiritual, no una nación. No, entonces todo que tiene que ver con la ley civil, no. Ley religiosa, ceremonial, no, porque ya eso caducó. Es más, ¿cómo caducó? Lo hemos visto en Hebreos, cuando el templo en el año 70 es destruido. Con eso, ¿qué quiso decirle el Señor? No hay más sacrificios, no hay nada, se acabó la ley, se acabó todo. ¿Qué le queda a la persona? Ir a Cristo, solamente ir a Cristo. Pero está la ley moral, que es la que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 13. ¿La ley moral cuál es? Los 10 mandamientos. Vamos a ir a Romanos 13. Romanos otra vez le escribe a la iglesia, unos creyentes. Romanos capítulo 13, versículo 8, otra vez. Romanos 13, 8, muy importante. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Es decir, ¿cuál es la deuda que debemos tener? El amor. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y entonces luego habla, porque este es amar al prójimo, ¿ve? No adulterarás. Todos estos mandamientos acá son de la segunda tabla, de amor al prójimo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces habló de la segunda tabla. Y luego dice el 10, el amor no hace mal al prójimo. Claro, o sea, no hace nada de esas cosas, porque eso sale mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Caducó la ley moral? Para nada. Vuelve y se habla acá. Hay personas que tienen problemas porque no, yo no estoy bajo la ley del antiguo pacto, yo estoy ahora bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Pregúnteme. Pues la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Jesús dijo en Juan 14, lo cantamos ahora: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son mis mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Es decir, el Padre tiene unos mandamientos, que es la ley moral, los 10 mandamientos, y Jesús tiene otros. Son los mismos. Son los mismos. Así que estar bajo la ley de Cristo son los mismos 10 mandamientos. Por eso Pablo los menciona como para que nos quede claro. Yo no estoy hablando de la ley civil, yo no estoy hablando de la ley ceremonial, yo estoy hablando de la ley moral. De donde un creyente guarda la ley moral no para ser justificado, no para tener vida eterna, sino porque ya es justificado, ya tiene la vida eterna. Por eso los guarda. Y si no los guarda, pues no tiene la justificación, no la tiene, porque no puede. Entonces, concluimos diciendo lo siguiente: la parábola no es para defender la ayuda social o las obras de caridad. El propósito principal es mostrar cuán lejos estamos de ser perfectos
y humillarnos con el fin de poner nuestra confianza solamente en Jesús. El propósito de la parábola del buen samaritano fue mostrarle a él y mostrarnos a nosotros que nosotros estamos muy lejos. Imposible que guardando la ley nosotros podamos ser justificados o podamos tener la vida eterna. Así la sepamos al dedillo, no la vamos a cumplir como este samaritano lo hizo. Está mal decir entonces que un cristiano que hace obra de caridad es un buen samaritano. Yo no lo veo que esté mal, solamente que por favor no me use esa parábola para defender ese argumento. Está mal decir que Jesucristo es el buen samaritano, no está mal, pero no me use la parábola del buen samaritano para decir que Él es el buen samaritano, porque no lo es. ¿Quién es el buen samaritano entonces? El personaje de la historia, que además es ficticia, porque es una parábola. Es decir, no existe. El buen samaritano no existe. Quedó en la parábola registrada. Y apareció el buen samaritano ahí como una parábola para enseñarle a este joven, a este intérprete de la ley, de que él se creía capaz de guardar, de que él era capaz de cumplir los 10 mandamientos, es más, de que él los guardaba perfectamente, cuando el Señor tiene que decirle no. Para guardarlos tiene que ser igualito que ese que le muestro ahora, pero nadie lo puede hacer, ni usted ni nadie más. ¿Qué nos queda entonces? Jesucristo. Amén. Venir a Jesucristo solamente. Señor, yo no confío en mí mismo. Ese es el problema que ha tenido y que han tenido muchas personas, pretender confiar en sus propias capacidades para ser salvos. No puedo. Yo tengo que leo la ley para decir no soy capaz, porque dice Santiago, si yo guardo un ejemplo que pudiera guardar 9 mandamientos, pero quebranto uno, me hago culpable de todos, así de que bailas, no podemos. ¿Qué nos queda? Jesucristo. Amén. Jesucristo. Pues de pie terminamos. Bendito Dios.